Muy buenas noches para todos. Es un gusto para mí acompañarlos en este espacio. Mi nombre es Amparo Laya. Soy la directora del curso de diseño de sistemas TI. El objetivo de este espacio es contextualizar el curso diseño de sistemas TI en su marco autodirigido. Recordemos que este es un curso que tiene una connotación diferente a los demás cursos que están dentro de la plataforma. La intención de este curso, su propósito, su orientación y su desarrollo es netamente definido por ustedes como estudiantes. Entonces, para que tengan un buen comienzo, para que entiendan un poco más cómo se desarrolla el curso y cuáles son las particularidades, vamos a dar inicio a esta sesión. Bien, en este momento estoy compartiendo en pantalla el curso Diseño de Sistemas TI de código 204023 de tipo autodirigido. Como les mencionaba anteriormente, es un curso que tiene un esquema diferente a todos los cursos que hemos tenido en plataforma, por lo cual, al ser diferente, ustedes van a ver solamente dos entornos dentro del curso. Un entorno que corresponde a la información inicial que muy seguramente ustedes ya han explorado. Sin embargo, aprovechemos el espacio para hacer una revisión. Primeros pasos. Aquí están todos esos interrogantes que ustedes pueden tener alrededor de este curso. Como pueden ver aquí, dice apreciado estudiante, a través de estas preguntas lo guiaremos para dar inicio al curso de diseño de sistemas TI en el cual se ha registrado. El ideal es que lea cada pregunta y cada respuesta para que se informe con más detalle de las condiciones esenciales de cómo estudiante del curso esperamos que tenga claras para un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje. Y veamos esta pregunta. ¿Qué es un curso autodirigido? Recuerda con cuánta emoción se han entretenido con un videojuego para el cual no han recibido ninguna explicación que le permita saber cómo se juega. Al contrario, aprendió a jugarlo solo. Sí, solo. Pero cuando necesitó apoyo, preguntó a otros y se informó a través de foros de discusión sobre el tema o leyó información al respecto que buscó por internet. Pero únicamente cuando necesitó aclarar alguna jugada, como por ejemplo comprar monedas o conseguir armas o buscar escudos de defensa, entre otros, buscó otras fuentes. Pues bien, ese es el principio de un curso autodirigido. Es la posibilidad de aprender por su cuenta, de aprender a aprender, de aprender para toda la vida, porque cuando usted lo ha intentado por su cuenta y sabe hacer y sobre todo lo sabe explicar a otros y así como aprendió al videojuego por su cuenta, también podrá explicarle a otros con bastante facilidad el tema y los temas de este curso y cómo se pueden abordar las actividades para finalizarlas exitosamente. Si tenemos claro que el curso autodirigido tiene este mismo principio, es decir, que la persona aprende por su cuenta, se informa por su cuenta, busca otras fuentes como los compañeros de estudio por internet o el contenido que se dispone en el curso para su consulta, podrá realizar las actividades con apoyo de esas fuentes y adquirirá una competencia que le permitirá asumir compromisos en otros espacios como los laborales o profesionales, es decir, ha fortalecido su aprendizaje para toda la vida. Eso es un curso autodirigido. Eso significa que tú como estudiante vas a consultar, vas a indagar, vas a preguntarle a los compañeros, al equipo, eh, por los temas que quizás no te queden claros y cómo se pueden desarrollar. ¿Bien?
¿Cómo navegar en el aula? Bueno, ustedes ya han explorado cómo funciona el curso. ¿Voy a tener acompañamiento tutorial en un curso autodirigido? Veamos la respuesta. No. Es decir, hoy me estoy presentando como la directora de curso. Eso significa que soy la persona con la que se pueden contactar ante cualquier novedad que tengan con el curso. Entiéndase por novedad, caso fortuito, que por ejemplo ustedes no hayan podido contestar alguno de los cuestionarios formulados para las actividades por alguna situación que tiene evidencia y justificación. Ustedes se pueden contactar conmigo a través del correo interno del curso para poder solucionar el inconveniente. Entonces, como directora, atiendo esas situaciones, novedades o particularidades muy expresas dentro del curso, más no oriento desarrollos, no hay orientación frente a temáticas o salvo se citen espacios como este en donde se dan orientaciones o precisiones frente a lo que se debe desarrollar. ¿Bien? Ok. Em, es importante también tener en cuenta que ustedes en el espacio disponible para el foro, ustedes pueden crear sus, digamos que aquellas líneas de conversación que les permitan a ustedes intercambiar información, que les permitan resolver dudas como compañeros, como cuando se hacen los trabajos de grupo. Esos trabajos de grupo en donde cada uno de los integrantes se apoya teniendo en cuenta que quizás uno entendió mejor la temática que otro y puede explicarla de manera fácil y basado pues en las herramientas em, que haya utilizado para sustentar ese conocimiento que tiene. Bien, ok. Aquí, bueno, ya encuentran ustedes esas preguntas, esos aspectos que quizás les generen dudas frente al desarrollo del curso autodirigido. Bien, la presentación del curso, bueno, en la presentación del curso tiene un video eh, elaborado por quien les habla para darles a ustedes digamos que esa generalidad de lo que aborda este curso. Veamos la agenda, importantísima la agenda. Mm, no sé si la están viendo en este momento en pantalla. Bueno, no tengo sonido de los compañeros, pero bueno. Ustedes ya saben, conocen y entienden la agenda. La agenda es exactamente igual que la de los cursos que ustedes han venido elaborando. Entonces tiene un momento inicial, un momento intermedio y un momento final. El momento inicial corresponde pues a la fase 1 de contextualización que ustedes ya han trabajado y que lo que aborda es la parte de conocimientos previos. Esos conocimientos previos hacen referencia a lo que necesito antes de hacer diseño de sistemas. ¿Y qué es eso? Lo que denominamos análisis de requerimientos. Bien, sobre ese análisis de requerimientos ya ustedes hicieron su primera evaluación y ya tienen ustedes en plataforma la evaluación y la ponderación que obtuvieron luego de desarrollar el cuestionario. Luego viene nuestro momento intermedio. En el momento intermedio tenemos tres fases. La fase 2 que corresponde al modelo estático en el diseño de sistemas. La fase 3 tiene el modelo dinámico y la fase 4 el modelo de implementación. Cada uno de estas fases y de todas las fases, por ser un curso autodirigido, está evaluado a partir de cuestionarios cerrados. ¿Bien? ¿Qué significan cuestionarios cerrados? Cuestionarios individuales en donde ustedes deben dar respuesta a una serie de preguntas y lo bueno de este tipo de cuestionarios es que ustedes al finalizar van a encontrar su nota. Bien, y tenemos un momento final que ya es la evaluación final
en donde se tiene un cuestionario que aborda todas las temáticas definidas dentro de la fase 2, 3 y 4. Ese cuestionario, pues obviamente va a estar enmarcado dentro de la temática de el modelo estático, el modelo dinámico y el modelo de implementación. Las fechas para cada cuestionario, pues por supuesto, la van a consultar en la agenda del curso. Bien, continuemos en este entorno de información inicial. Los acuerdos, ustedes ya saben que ahí tienen que elegir. Este foro de opiniones es el foro de participantes. Ustedes pueden crear los foros, ustedes pueden ingresar y crear el foro de interés o un foro para intercambiar información relacionada con una temática en particular. Obviamente que esa temática debe estar orientada al desarrollo de alguna de las fases que tenemos propuestas para el curso. Bien, veamos los acompañamientos. Bueno, dije previamente que ustedes no tienen acompañamiento en este curso autodirigido. Sin embargo, se ha dispuesto tres espacios en los que estaré acompañándolos para orientar alguna de las temáticas. En este caso, tenemos el de contextualización general del curso y más adelante les publicaré la fecha y hora del siguiente CIPA que va a corresponder al momento intermedio y el objetivo de ese CIPA será explicar una de las temáticas, bien sea del modelo estático, del modelo dinámico o del modelo de implementación. Bien, y tenemos un CIPA para el momento final en donde haremos un recorderis de todas las temáticas que aborda el curso. Bien, tenemos ya determinado este primer entorno, que es el de información inicial. Y vamos a nuestro entorno de aprendizaje y evaluación. Hablemos del sílabus del curso para que veamos qué es lo que aborda, qué es lo que abarca este curso. Este curso, digamos que tiene una estimación de 144 horas para su desarrollo, donde se incluye las lecturas para cada una de las temáticas de acuerdo a ese marco de referencia que se propone para el desarrollo del curso. Y vemos que diseño de sistemas TI pertenece al componente de formación disciplinar específico del programa Tecnología en Desarrollo de Software y se enmarca en el núcleo problemático modelo de datos y procesos en la organización. El curso consta de 3 unidades temáticas donde cada unidad busca diseñar sistemas, componentes o procesos de información que cumplan con las especificaciones del usuario, permitiendo el desarrollo de software de calidad. La primera unidad comprende la introducción al diseño orientado a objetos, en donde se fortalece el concepto de diseño estático en el contexto de modelos UML. Entonces, aquí es importante entender que hay varios marcos de diseño de sistemas, pero aquí este curso está enfocado en los modelos UML, que es el lenguaje de modelado unificado. En la segunda unidad se aborda el tema de modelo dinámico, haciendo énfasis en los diagramas de secuencia. Y por último, la tercera unidad comprende el modelo de implementación en el marco UML. Para abordar este curso es necesario tener conocimientos en modelado de procesos y modelado de datos. Veamos cuáles son las unidades. Entonces, las unidades, como nos damos cuenta, aquí coinciden con las fases que están definidas para el curso. La primera unidad es el modelo estático, en donde se abordan temas como las definiciones de clases y objetos, atributos y métodos y, por supuesto, el diagrama de clases. En la unidad 2, el modelo dinámico, en donde se aborda el diagrama de secuencias y el diagrama de actividades, teniendo en cuenta que
son los diagramas más relevantes dentro del diseño de sistemas o del diseño de software, si lo quieren denominar así, ya que UML pues tiene un grupo mucho más amplio de diagramas que comprenden este modelo. Y tenemos la unidad número 3, que es el modelo de implementación, en donde se enfoca básicamente en el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Bien, evaluaciones del curso. El curso cuenta con 5 evaluaciones que permiten realizar la evaluación de cada una de las unidades. Sus pesos evaluativos se encuentran a continuación. Evaluación inicial, que es la de contextualización, conocimientos previos, tiene un puntaje de 25 puntos que ya lo realizaron y que lo que buscaba era recordar un poco eh, toda esta parte de análisis de requerimientos que ya hemos visto en cursos previos. Viene la unidad número 1, que es el modelo estático. Recordemos que ese modelo estático, pues focalizado en el diagrama de clases, tiene un puntaje máximo de 120 puntos. La unidad 2, que es el modelo dinámico, enfocado en el diagrama de secuencia y el diagrama de actividad, tiene un puntaje máximo de 120 puntos. Y la unidad número 3, el modelado de implementación, que tiene un puntaje máximo de 110 puntos, en donde se estará enfatizando en el diagrama de componentes y el diagrama de despliegue. Y tenemos una evaluación final. Esta evaluación final es un cuestionario de 120 puntos en donde se evalúan las 3 unidades vistas en el curso. Esto es básicamente lo que se tiene contemplado para diseño de sistemas TI. Listo, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Si no tenemos sonido, la pueden escribir por el chat, por favor. Listo. Bien, este momento inicial, ustedes me imagino que ya lo vieron, ya lo revisaron y pues a partir de esa revisión, ustedes desarrollaron el cuestionario, ¿no? Entonces no me voy a centrar mucho en ello. Veamos el momento intermedio. Como lo mencionábamos anteriormente, una vez que revisamos nuestros sílabos, vemos que este momento intermedio está dividido en 3 unidades, ¿no? El modelo estático, el modelo dinámico y el modelo de implementación. En este momento estamos viendo el modelo estático. ¿Qué es el modelo estático? El modelo estático es esa arquitectura de nuestro software en donde nosotros vamos a definir cuáles son los datos que se van a trabajar y cómo se van a trabajar. En este modelo estático, pues su fundamento es el diagrama de clases, ¿cierto? Esas estructuras de información que me permiten a mí abstraer el problema que se quiere solucionar a partir del software y cómo el problema tiene elementos de información. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de el registro de asistencia al trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ya nosotros sabemos cómo funciona el análisis de requerimientos y ese análisis de requerimientos me dice, usted tiene que hacer un levantamiento de información y a partir de ese levantamiento de información usted va a hacer la definición de qué funciones debe desarrollar el sistema, ¿no? Y con esos elementos de información yo puedo crear estructuras denominadas clases, ¿no? Entonces, para el ejemplo que les estoy dando de la asistencia al trabajo, entonces, ¿qué necesito? Necesito una clase trabajador, ¿cierto? Y ese trabajador, ¿qué información vamos a trabajar de él? Entonces vamos a trabajar la cédula, el nombre, la dirección, el teléfono y un correo electrónico, por ejemplo. Entonces en ese caso definimos 5 atributos, ¿no? Y ahí ya estoy empezando a configurar esa clase. Y dentro de la clase, entonces, ¿qué vamos a tener? Los atributos. Y también vamos a tener esos denominados métodos, que son esas operaciones
que se pueden hacer sobre la información de esa clase. Entonces, métodos de información relacionados con la cédula, el nombre, la dirección y el teléfono. Bien, eso es básicamente una clase, pero esa clase, para que tenga funcionalidad dentro de nuestro sistema, se debe relacionar con otras clases. Entonces allí vemos los tipos de relaciones. Tenemos relaciones de generalización, especialización, relaciones de asociación, y dentro de las asociaciones tenemos asociaciones simples, de composición, de agregación, de dependencia, de implementación. Todas esas cositas son necesarias para poder diseñar mi diagrama de clases. Entonces les acabo de dar un marco de referencia importante a la hora de evaluar cuáles son los elementos que configuran un diagrama de clases y cómo puedo empezar a elaborar. Sin embargo, entonces, esta información que les estoy dando es una información muy general, pero para que ustedes profundicen en ello, pueden hacer uso y abordar estos referentes bibliográficos: UM, aplicaciones en Java; Software Modeling and Design; UML, casos de uso, patrones y arquitectura de software. Este libro en particular, para mí personalmente, es muy bueno. Y aquí tienen ustedes un objeto virtual de aprendizaje en donde se da la explicación de qué es una clase y cómo yo establezco una relación de generalización, especialización, que es la que define esa jerarquía de clases. Bien, entonces les recomiendo que lean estos referentes, que primero lean este OBI, este UML, aplicaciones en Java. Les explico a ustedes qué es una clase, los atributos, los métodos y las propiedades que existen entre las clases, y lo que tiene que ver con las relaciones. Bien, y pues, es la especificación básica de UML. Bien, ok. Esta es la primera unidad de nuestro momento intermedio. Esta primera unidad tiene un recurso, todas las unidades, perdón, tienen un recurso educativo de apoyo, en donde ustedes también tienen un soporte para entender un poco más tanto el modelo estático como el modelo dinámico y el modelo de implementación. Aquí está la guía de actividades y viene nuestro cuestionario del modelo estático. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿No? Por mi parte, ninguna, doctora. Ninguna pregunta. Perfecto. Ok. Bien, entonces ya que llegamos a este punto, veamos un ejemplo de cómo están configurados las preguntas de nuestro cuestionario. Este es un ejemplo de lo que ustedes van a encontrar en su cuestionario del modelo estático. Bien, entonces vamos a mirar estas preguntas y vamos a ver que, además de las preguntas, cómo están formuladas las respuestas para que, digamos, que de alguna manera tengamos una respuesta asertiva y un buen resultado dentro del examen. ¿Bien? Entonces, veamos acá la pregunta. Dice: el diagrama de clases describe. ¿A qué hace referencia esta pregunta? Esta pregunta me está diciendo: ¿qué describe un diagrama de clases? Entonces yo tengo que pensar, ¿qué describe el diagrama de clases? El diagrama de clases me describe la estructura de mi sistema, ¿cierto? Y esa estructura, cómo está organizada y cuáles son los elementos que están configurados dentro de ese diagrama de clases. Entonces veamos las opciones que tenemos de respuesta. Me dice: un modelo estático del sistema. Sí, el modelo de clases está dentro del modelo estático, mira. Entonces acá me dice: un modelo estático del sistema
Y aquí te dice en términos de asociaciones, objetos y dependencia. Bueno, entonces miro qué tan cierta es esta pregunta. Sí me define asociaciones, el diagrama de clases, y sí me define una relación de dependencia, pero ojo, un diagrama de clases no define objetos. O sea que esta pregunta no la tengo presente. Veamos la siguiente opción. Un modelo estático del sistema, sí es verdad, de flujo de datos, de objetos, de dependencias y de condiciones. Ojo, un diagrama de clases no muestra un flujo de datos. ¿Por qué? Porque es un modelo estático y al ser un modelo estático no me va a mostrar a mí un flujo de datos. Bien, entonces esta pregunta la descarto. Viene y me dice un modelo estático del sistema en términos de entidades, interfaces, asociaciones, jerarquías y dependencias. Entonces, en términos de entidades, yo una clase la puedo ver como una entidad que describe una estructura de información. Interfaces, las interfaces son la forma más abstracta que existe de una clase. Asociaciones hacen parte de las relaciones, las jerarquías hacen parte de las relaciones y la dependencia hace parte de las relaciones. Entonces, mi respuesta correcta es esta. ¿Listo? Bueno, acá hay un componente de información que dice el diagrama de clases es un modelo base para el modelo estructural en el desarrollo de software. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros estamos haciendo ingeniería de software, eh, definimos este diseño basado en objetos, por ejemplo, ¿no? Si nosotros lo estamos llevando a programación orientada a objetos, que es un esquema de diseño de software, entonces siempre nuestro modelo estructural será un diagrama de clases. Bien, compramos la pregunta y me dice sí, vamos bien. Vamos a la siguiente. El ámbito de los atributos que describen las propiedades que representan a una clase se define como, ojo, entonces aquí, ¿de quiénes estamos hablando? De los atributos. Los atributos son esos elementos, propiedades, características, como lo quieran definir, de una clase. ¿Listo? Bien, entonces ya entendí que estamos hablando del atributo y me está diciendo de el ámbito de los atributos. Veamos qué opciones de la pregunta me da. Dice, el contexto del atributo dentro de la clase y su oportunidad de definición. El contexto del atributo, no. El contexto del atributo, en este caso, si yo leo esa respuesta, dice contexto del atributo. ¿Cuál es el contexto de un atributo? Pues el contexto del atributo es la clase, ¿no? O sea, si yo estoy diciendo eh, cuál es el contexto del atributo nombre dentro de una clase de estudiante, pues el contexto será la clase de estudiante, ¿no? O sea que esta respuesta no es. Una expresión regular que indica la operatividad del atributo dentro de la relación con otra clase. O, primero, relación con otra clase no hace referencia a atributos, nunca. Y expresión regular no hace referencia a un atributo. En este caso, una expresión regular que indica operatividad hace referencia a un método. Por lo tanto, aquí nos está hablando del atributo. Bien. Y tenemos la tercera opción, perdón, el nivel de acceso que tiene el atributo en el contexto general del diagrama. Entonces, cuando hablamos de ámbito de los atributos, estamos hablando de nivel de acceso. Bien, veamos qué nos da aquí de información. La visibilidad de los atributos definidos en una clase establecen el ámbito de los mismos. Entonces, aclaremos ese punto. En las clases existe algo que se denomina ámbito o visibilidad. Los atributos pueden ser visibles solo para la clase. En ese caso sería un atributo privado.
O los atributos pueden ser públicos. Eso significa que todas las clases dentro del modelo pueden ver la información del atributo. O pueden ser privados. ¿Y privado qué significa? Que significa que un atributo sea o tenga visibilidad privada. Significa que es la clase la que establece quién puede ver ese dato, ¿no? Entonces está protegido. ¿Y cómo lo pueden ver? A través de sus métodos. ¿Listo? Entonces, para este caso, mi respuesta es esta. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Continuemos con las siguientes preguntas que tenemos como ejemplo de lo que nos vamos a encontrar en el cuestionario del modelo estático. Dice, la clase está definida a partir de 3 partes, y ya se los había dicho en la conversación del modelo estático. Entonces, nombre, atributo y destino. Aquí ya destino me dice, no, esta no es mi respuesta. Nombre, atributos, interfaces y relaciones, o estamos hablando de las partes de la clase, no del diagrama de clases. Entonces deben ser las operaciones, que también puedo denominar métodos, los atributos y el nombre de la clase. ¿Listo? Veamos acá el componente de información. Dice la estructura de tipo clase está definida por un nombre, los atributos y las operaciones o métodos. Entonces aquí tengo mi respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Dice el polimorfismo, propiedad de los lenguajes orientados a objetos y definido dentro de la jerarquía de clases, comprende a. ¿Qué es el polimorfismo? El polimorfismo es una propiedad que se establece dentro de la jerarquía de clases, es decir, en el modelo de clases, en donde una subclase puede tomar una especificidad de una superclase. Uf, eso está complejo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una superclase. ¿Cuál puede ser esa superclase? Dibujo, ¿cierto? O no, vámonos a algo más sencillo. Figura geométrica. Figura geométrica es mi superclase. Y tengo una especialización de una figura geométrica. Entonces, una especialización puede ser un rectángulo, otra especialización puede ser un cuadrado, ¿cierto? Entonces aquí, en esta jerarquía, yo digo, bueno, ¿qué significa? Que las figuras geométricas van a tener métodos y esos métodos deben ser generales para todos. Entonces, ¿qué método puedo tener general para mis especializaciones? Entonces puedo decir calcular área. Entonces voy a calcular el área para mis especializaciones. Entonces, para el rectángulo y para mi cuadrado, o para un triángulo o una circunferencia, las especializaciones que ustedes quieran de una figura geométrica. ¿En dónde está definido el polimorfismo? El polimorfismo está definido en que calcular el área para un rectángulo no es lo mismo que calcular el área para un triángulo, ¿no? Entonces, calcular área definida dentro de la figura geométrica realiza una operación diferente en la especialización triángulo a la que se podría hacer en la especialización de cuadrado. ¿Listo? Eso es lo que significa polimorfismo. Y aquí entonces me dice, corresponde a la posibilidad de aplicar un comportamiento común a un conjunto de clases heredadas esperando las funciones de la clase base. Entonces, para el ejemplo que les estaba dando, esa función que yo puedo aplicar a todos es la de calcular área, pero cada una se calcula de una manera muy específica. Eso es lo que se denomina polimorfismo. Veamos las otras opciones que tenemos como respuesta aquí.
Dice, la posibilidad de aplicar un comportamiento común para todas las clases del modelo, independientemente de las relaciones entre ellas y su especificación. Entonces, ¿esta por qué no puede ser? Porque el polimorfismo se aplica únicamente para la relación de generalización-especialización. Para las demás relaciones no se aplica. La posibilidad de aplicar objetos virtuales y objetos reales dentro del modelo para el establecimiento del comportamiento. Esta respuesta es absolutamente equivocada. Primero, porque el modelo de clases no establece comportamiento. Y al no establecer comportamiento, entonces no tenemos ningún tipo de objeto. ¿Listo? Veamos la información de la respuesta correcta. La propiedad de polimorfismo se establece en las relaciones de jerarquía, es decir, generalización, especialización, en donde el comportamiento se establece de forma común entre las subclases, en donde cada una de ellas especifica funciones según su especificación. ¿Listo? Entonces, para este caso, tenemos aquí mi respuesta correcta, comprobamos y tenemos la puntuación. Este es el modelo de preguntas con los que se van a encontrar ustedes en el cuestionario. Veamos la última pregunta que tenemos aquí como ejemplo. Dice, al contrato u obligación que una clase tiene con su cliente, en donde se suele indicar la funcionalidad de la clase en el conjunto del diagrama, se denomina responsabilidad, relación o estereotipo. Veamos qué es cada una de estas cosas. ¿Qué es un estereotipo? Un estereotipo es la definición de lo que puede hacer ese elemento dentro del modelo, ¿no? Entonces, en este caso, el elemento clase. Entonces, mi estereotipo, no, esto es una interface. Tengo otro estereotipo, super clase. O sea, es la definición como tal de cuál va a ser el papel de esa clase dentro de el diagrama de clase. Relación, pues una relación va a ser cómo se establece esa definición de información entre una clase y otra. Y la responsabilidad hace referencia precisamente a lo que se obliga esa clase a tener como propósito dentro del modelo, ¿no? Esa es la definición de estos tres conceptos. Entonces ya cuando yo digo, ¿es esa obligación? Bueno, es la obligación que la casa tiene con su cliente. ¿Qué se entiende aquí por cliente? Pues los elementos que tiene definidos dentro de su contexto en el diagrama de clases. ¿Bien? Por lo tanto, tendremos que esta es la respuesta correcta. La responsabilidad de una clase se define como un contrato o obligación que ésta tiene con cualquier elemento con el que se relacione dentro del diagrama. Esta será mi respuesta correcta, comprobamos y terminamos. Bien, y esto es lo que esperamos que todos obtengan dentro de los cuestionarios, ¿no? Entonces, para el caso de el modelo estático, esperamos que tengamos, perdón, lo olvidé. ¿Cuál es la puntuación del modelo estático, del cuestionario modelo estático? ¿Alguien recuerda? ¿No? 120 puntos. ¿Listo? Bien, ok. Esto es la contextualización inicial que tengo para darles en el día de hoy. Lamentablemente ustedes no han abierto sus micrófonos, no sé si tienen dudas, inquietudes sobre lo que deben avanzar en, en este curso, metodología con la que deben trabajar. ¿No? Pueden abrir sus micrófonos.
No, no hay ninguna pregunta. Bien, siendo así, siendo así, yo creo que podemos cerrar la sesión del día de hoy. En las próximas semanas les estaré enviando citación para el CIPA al momento intermedio, que puede estar orientado hacia las preguntas formuladas entre el modelo dinámico o el modelo de implementación. Eh, Espérame que aquí hay preguntas en el chat. Qué metodología nos aconseja? ¿Metodología de estudio, Freddy? ¿O a qué haces referencia? Bien, metodología de estudio. El diseño de sistemas y más enfocado hacia UML no es sencillo. Sin embargo, si ustedes entienden muy bien qué es una clase, cuáles son las relaciones y cómo se elabora un diagrama de clases, les garantizo que ustedes van a entender perfectamente tanto el modelo de implementación como el modelo dinámico. Si ustedes no entienden o no tienen claro qué es una clase, sus propiedades, cómo se define la clase, cómo se definen las relaciones, van a tener inconvenientes. Em, no sé si con eso te, te orienta un poco más. Así que tienen ustedes unos referentes bibliográficos que son importantes. Ok, los modelados de clase los he visto en desarrollo de software. Fabuloso, si ya lo has visto, significa que ya tienes un concepto muy importante, ya entendido y visto. Trabaja a partir de esos conceptos. ¿Y qué les sugiero muchísimo? Que lean los referentes bibliográficos que están en la unidad. Entonces, en este caso, vayamos acá. Mm, digamos que una cosa que les puede preocupar a todos es, ay, perdón, estoy en la equivocada. Es bueno, ¿y en qué me baso para responder los cuestionarios? ¿Cierto? Los cuestionarios, y aquí está el gran tip del día de hoy, se fundamentan en estos referentes bibliográficos. O sea, no hay ninguna pregunta que no sea resuelta a partir de lo que tienen acá. ¿Listo? Entonces, importantísimo, lean este referente. UML, aplicaciones en Java, para que entiendan clases. Importante, miren este objeto virtual de aprendizaje en donde está todo lo que tiene que ver con jerarquía de clases y explicado de manera muy sencilla. Este referente les da a ustedes los elementos necesarios para entender con claridad diagrama de clases y modelo estático y modelo dinámico. Y este tiene el estándar de cómo se trabaja el diseño UML. Entonces, con estas lecturas, yo les garantizo a ustedes que van a tener muy buen resultado en sus cuestionarios. Ahora, también un consejo gigante, no solo piensen en tener estos referentes, leerlos y entenderlos para sacar buena nota en los cuestionarios. Por supuesto que es un objetivo clarísimo que tenemos que alcanzar, pero más allá de eso, que también ustedes se apropien de ese conocimiento, porque estamos estudiando desarrollo de software y una de las fases fundamentales en el desarrollo de software es el diseño de software o el diseño del sistema que tienen propuesto para dar solución a alguna problemática en particular. Entonces, la metodología que les recomiendo, léanse estos referentes bibliográficos, tomen nota, qué es una clase, cuáles son los elementos que definen una clase,
cuáles son las características de cada uno de esos elementos y luego léanse la parte de las relaciones. ¿Cuáles son esas relaciones? Empiezo a sacar el listado. Ah, listo. Entonces, el primer tipo de relación. Entonces, generalización, especialización o lo que denominamos regularmente herencia. Ah, bueno, ¿cuáles son las características? ¿En qué momento se define dentro del diagrama de clases? Las demás relaciones. ¿Cómo se diferencia una relación de otra? Si ustedes tienen claro eso, ya ustedes han pasado este cuestionario y son capaces de diseñar su diagrama de clases. Ese podría ser la gran metodología que les podría dar para que ustedes avancen de manera exitosa en en esta primera unidad. No sé si primero despejé tu duda, Freddy, y segundo, si hay alguna otra pregunta. Perfecto. Bien, entonces si no hay más preguntas, doy por cerrada la sesión del día de hoy. Espero que les vaya muy bien. Lean, dediquen tiempo para explorar los referentes bibliográficos y apóyense entre ustedes para resolver dudas si es que quizás alguna temática no les es clara. ¿Listo? Bien, señores, ha sido un gusto acompañaros el día de hoy. Espero próximamente volver a tener una charla como esta en el ejercicio de las siguientes unidades. Un abrazo, que tengan feliz noche.